mis amados. Padre, gracias, porque hoy podemos celebrar una vez más tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Gracias por tu auxilio, por tu ayuda, Señor, en las diferentes circunstancias que atravesamos, sabiendo, Señor, que tú te glorificas, Señor, en cada área de nuestra vida. Por eso, Padre, el día de hoy queremos pedirte que bendigas al pastor Antonio, que le des la unción de tu espíritu, la gracia, Padre, que le des la inteligencia, el entendimiento, Padre, para que él nos pueda expresar, Señor, lo que tú has puesto en su corazón para que él nos ministre en esta tarde. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, si en medio de nosotros hay siervos o siervas de Dios que tienen alguna necesidad, que están pasando por algún conflicto, te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que de acuerdo a tus promesas, la ayuda de lo alto llegue para ellos en este día a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos Amén. dicen amén, verdad? Y como Amén. decía el corito viejo, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén, amén, amén y amén? Esos son del Amén. siglo pasado. Muy bien, yo vengo del siglo pasado a mucha honra. Así que bueno, no se trata de mí, se trata del pastor Antonio. Así que mi querido pastor Antonio, amigo querido, el tiempo es para ti en esta hora. Sí. Bien, la semana pasada tuvimos, perdón, un problema que no nos pudimos conectar por diversas circunstancias y, y yo tenía preparado algo que es lo que voy a compartir hoy. Compartí algo la semana pasada, pero ya fue abuela pluma, pues que no habíamos casi, bueno, creo que éramos tres. Marcelo, éramos tres conectados, ¿verdad? Yo llegué a las pasadas 40 minutos porque no sabía si había reunión en el Zoom. Y quiero compartir algo que lo compartí creo que al principio de iniciar Dagoberto el Zoom, y que la mayoría pues no entendió lo que yo quise decir, salvo el único que entendió algo fue el profeta Marcelo. Los demás pues no se ve que no me expliqué yo bien. Es que hablé sobre lo sobrenatural. Así que como hoy estamos gente, digamos, profesionales del Evangelio, y me refiero en cuanto a profesionales, los que dedicamos nuestra vida para servir al Señor, que nuestra prioridad es el servicio al Señor. Entonces, los que tenemos esa prioridad de que dedicamos bastante tiempo al estudio de la palabra, a mí me encanta el estudio de la palabra. Dedicamos tiempo, la desmenuzamos, mentalizamos, analizamos, la rumiamos, hasta que nos quedamos convencidos de lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y hay veces que el Señor nos enseña cosas para que lo compartamos con los demás. Y esto es lo que a mí me agrada. La verdad es que yo ya lo dije hace 2 semanas, que me encanta sentarme con amigos y compartir la palabra de Dios sin prisa. Si hay un café, una taza de café en la mano, pues una taza de café hablando. Y es algo que me gusta mucho. La verdad es que me gusta mucho, porque puedes matizar, te pueden preguntar y se pueden contestar a ciertas preguntas que en otras ocasiones pues no puedes. Bien, entonces yo voy a hablar de lo sobrenatural y les voy a contar cómo el Señor me habló en este aspecto. Yo me encontraba orando y,
estaba en el local donde nos congregamos, en la iglesia, y me gustaba ir por las tardes allí que no había nadie, oyendo música del Señor de fondo y orando. Y cuando viene a mi mente una palabra, sobrenatural. Bueno, y intenté seguir orando sin darle más importancia, pero la verdad es que no podía seguir orando. No, esta palabra era como si se me hubiera grabado en la mente y no podía, es que no podía seguir orando, solamente como un martireo sobrenatural, sobrenatural. Así que no tuve más remedio que dejar de orar y tomar una concordancia bíblica, para ver en qué parte de la Biblia podría encontrar dicha palabra y meditar en el verso o los versos relacionados con ella. Bueno, mi sorpresa, mi sorpresa fue grande porque pude comprobar que dicha palabra no existía en el libro sagrado. De hecho, no existe la palabra sobrenatural en la Biblia. A pesar de que en muchas ocasiones la he oído por boca de predicadores, cantantes famosos y no tan famosos, y hasta yo también la he utilizado muchas veces. La palabra sobrenatural la he utilizado muchas veces. Así que, queriendo ampliar un poco más mi conocimiento sobre el tema, recurrí en primer lugar al diccionario, al Wikipedia, y define lo sobrenatural de la siguiente manera. Voy a hablar despacito, lento, quiero decir, por si después alguien quiere preguntarme alguna cosa y si quiere tomar alguna nota. Dice el diccionario Wikipedia: sobrenatural se refiere a algo que se tiene como por encima o que excede o está más allá de lo que se entiende como natural. Aquí esto lo entendemos todos. O que se cree que existe fuera de las leyes de la naturaleza y el universo observable. Y sigue diciendo: los temas sobrenaturales son a menudo asociados con la idea de lo paranormal y lo oculto. En las sociedades seculares, los milagros religiosos suelen ser percibidos como afirmaciones sobrenaturales, al igual que los hechizos y maldiciones, la adivinación y el más allá. Características de los fenómenos propuestos como sobrenaturales son la anomalía, la singularidad y la falta de control. Por lo tanto, las condiciones en que tales fenómenos se cree que se manifiestan no pueden ser reproducibles para examen científico. Cuando yo leí esto y lo volví a leer, que lo sobrenatural que entendemos nosotros de Dios se encuentra según el mundo, está al mismo nivel que los hechizos, maldiciones, adivinación y cosas por el estilo, empecé a preocuparme un poquitín. Y seguí leyendo y buscando otros diccionarios para que me definieran mejor el sentido de esa palabra, o mejor o de forma distinta en caso de verlo. Encontré que sobrenatural se tiende a definir fenómenos que parece o se suponen reales, pero que no se pueden explicar científicamente por su propia naturaleza. Seguí indagando y acudí a otro diccionario, pues de mejor categoría. Bueno, categoría es un diccionario muy conocido, es el diccionario enciclopédico Larousse. Aquí en Europa se utiliza mucho, es un diccionario muy completo y define sobrenatural como algo que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Es decir, que no pertenece a la naturaleza ni es consecuencia o exigencia de la misma. Los creyentes entendemos esto, pero el mundo no lo entiende. Entonces, ambos diccionarios me aclararon bastante el significado de sobrenatural, entendiendo a la vez que quizá empecé a cuestionar que esta palabra no sea la adecuada
para calificar las maravillas de Dios. Debido a que si la naturaleza de Dios es espiritual, sus hechos poderosos también lo son, a pesar de que trasciendan a lo natural. La naturaleza de Dios es espiritual. Entonces Él obra conforme a su naturaleza. Y lo que el Señor hace no es sobrenatural. Él obra, actúa y hace las cosas conforme a su naturaleza. Sí. Empecé a entender por qué el Señor, creo que el Señor me habló, bueno, creo, no estoy convencido que el Señor quiso enseñarme alguna cosa. Entonces empecé a entender que no hay nada sobrenatural en las maravillas y prodigios operados por el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Sino que simplemente es lo natural dentro de lo espiritual. Y ahora vamos a ver, a definir lo que es lo natural, el significado de natural. El significado de natural es algo relativo a la naturaleza de un ser. Y lo intrínseco a la naturaleza de un ser. Esto parece un juego de palabras, pero es así. Nosotros somos de carne y hueso y nos comportamos conforme a nuestra naturaleza. Así vamos, sin pensar lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, nos comportamos como tal y vemos todos los animales de la creación de Dios, todos los seres de la creación, se comporta cada uno según su naturaleza. No puedes hacer que un tigre empiece a alimentarse de hierba porque sí, porque su naturaleza no es esa. Ni que a un cervato, un cervatillo o un conejo empiece a alimentarse de carne, bueno, de despojos, lo que se vaya a cazar y todo, porque no es su naturaleza. Entonces nosotros tenemos una naturaleza que el Señor nos creó de esta manera. Y vemos como las cosas que no se conforman a nuestra naturaleza como algo sobrenatural, que está por encima de lo que somos nosotros, de nuestra naturaleza. Porque el diccionario define la naturaleza, dice, como conjunto de características fundamentales propias de un ser o de una cosa. Y es lo que acabo de explicar. Ahí empecé a ver lo que quería decirme el Señor, porque entendiera el Señor. Cambió mi mente, cambió mi forma de pensar y mi forma de actuar desde entonces, ¿eh? Y cuando he tenido oportunidad de sentarme a hablar, me han invitado en algunos lugares, algunos seminarios y así, para que compartiera alguna cosa. He intentado que los estudiantes, los que están preparándose para el servicio del Señor, entendieran este mensaje de Dios. Creo que es un mensaje de Dios que a veces pues yo no lo tenía en cuenta. ¿Qué les digo? Les digo la verdad, no lo tenía bien. Entonces, resulta que los que nos consideramos hijos de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos advierte que el que no nace de nuevo ni puede ver y menos entrar en el reino de Dios. Eso lo tenemos aquí y lo voy a leer como somos hombres y mujeres de Dios que nos gusta la palabra, en Juan capítulo 3 lo sabemos todo, pero quiero leer versos del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Ya el mismo Nicodemo ya no le dijo al Señor Jesús que estaba haciendo cosas sobrenaturales, sino señales de lo que él era. Bendito es el nombre del Señor. Señales. Lo estaba señalando ya como hijo de Dios, como Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, trae su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí el Señor ya estaba apuntándole a Nicodemo que había dos naturalezas. La natural, la que tenemos nosotros, y al nacer de nuevo, se supone que tendremos la espiritual. Bendito es el nombre del Señor. Es lo que yo entiendo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo, y a Nicodemo no se le quedó muy claro, como a mí tampoco se me quedó cuando lo leí esto por primera, segunda y tercera vez, hasta que el Señor no me aclaró alguna cosa más. No se trata de lo que anunciaba el Señor Jesús de un reino natural, sino de un reino espiritual, porque las primeras predicaciones de Jesús se decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué pasaba cuando el Señor Jesús predicaba? El Señor Jesús sanaba, enseñaba y predicaba. En su naturaleza, ahí vemos que ahí había naturaleza divina y la natural y la espiritual, para que nos entendamos un poco mejor. Y eso es lo que pasa cuando el reino de Dios entra en acción, cuando el reino de Dios empieza a moverse, allá donde hay un hombre o una mujer de Dios, nacido de nuevo. Bueno, sigue más adelante, diciendo en 1 Corintios, 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es la realidad. Y no es poder, no se trata de poder ser el más fuerte y como alguna guerra para aquí, guerra para allá. No es ese poder el que está mencionando el Señor. Es otro. Y vamos a verlo más adelante. Es como si hubiera dos tipos de creyentes. Y la verdad es que hay dos tipos de creyentes. Habemos dos tipos de creyentes. Los hay. A ver, los haylos, como dicen los gallegos aquí en España. Haylos. Es decir, hay dos tipos de creyentes. ¿Sí? En Romanos 8, 5, 9 dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Y no se está refiriendo a gente que no es creyente. Hay creyentes que no han nacido de nuevo. ¿Y en qué piensan? En las cosas de la carne, porque su naturaleza es carnal. Pero los que han nacido de nuevo piensan en las cosas del Espíritu, precisamente porque tienen en ellos una naturaleza espiritual al nacer de nuevo, valga la redundancia. Es así. Aparentemente, cuando leemos, yo me pongo siempre como ejemplo, cuando yo leo la carne, pensé, pues las que no creen en Dios, pues claro que piensan en las cosas de la carne, pero no. Yo estoy pastoreando una iglesia y yo veo que hay gente que solo piensa en las cosas de la carne y están sentados al lado de los que no piensan solo en las cosas de la carne. Cantan las mismas canciones, utilizan la misma Biblia, oyen los mismos sermones, asisten a las mismas reuniones de oración, de alabanza, reparten folletos, hablan del Señor, pero piensan en las cosas de la carne. Y no es que sea malo pensar en las cosas de la carne, no se puede estar pensando siempre en lo espiritual, pero tampoco se puede estar pensando siempre en las cosas de la carne. Por lo que una vez nacidos de nuevo, el que lo haya hecho, se supone que deberíamos comenzar, los que hemos nacido de nuevo, a movernos con toda normalidad en lo espiritual. Porque podemos discernir con más amplitud de miras lo que antes no podíamos. Es que lo podemos discernir, lo podemos comprender, lo podemos ver, aunque muchos no lo ven. Nosotros sí. Y yo no me refiero al grupito que estamos aquí hoy, me refiero a todos aquellos que han nacido del Espíritu. En 1 Corintios, capítulo 2, versos del 12 al 15, dice lo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, entendiendo, como he mencionado hace un momentito, que no todos los creyentes perciben las cosas del Espíritu. Hay creyentes que sí que lo perciben. Hay creyentes que ven en un lugar que hay demonios y que hay algo. Y percibes, aunque no veas, lo percibes cosas que otros no perciben, se lo dicen y dicen, pues yo no. Pero el que es espiritual lo percibe, pero totalmente. Aquí somos personas que ya estamos trabajando al Señor hace tiempo, hace años. El hermano Oscar Efraín dice que desde el siglo pasado, yo también, y, y percibimos cosas. Cuando hablas con alguien, cuando le miras a los ojos, cuando entras en un lugar, percibes. El natural, pues no tanto, pero el espiritual lo percibe y tú piensas juzgar. Juzgar no quiere decir juicio condenatorio, sino que tú juzgas, es decir, disciernes, ves, equilibras, comparas y entiendes. Ese es el juicio. No se trata de ir con la hacha en la mano a cortar cabeza, no se trata de eso. Y resultando, al poder discernir, porque somos espirituales, que al caminar en el espíritu, si es que realmente caminamos en el espíritu, debemos apropiarnos en fe de todas y cada una de las promesas hechas por el Señor Jesucristo. De todas y cada una de las promesas hechas por el Señor Jesucristo. Aunque algunas de ellas parezcan que no sean para nosotros, aunque en realidad lo son. Sí, es que son para nosotros. Las promesas del Señor Jesucristo no son solamente para un grupo de élite privilegiado, y algunos así se consideran, que ellos son la élite de los cristianos, y son los que asumen, los que ven, los que predican, los que profetizan, los que evangelizan. Pues no, quizás son los más valientes, los que sí que se han apropiado de las promesas y se atreven a llevar a cabo las promesas de Dios. Yo tengo un amigo que es muy valiente, que cuando él leyó en la palabra de Dios que los enfermos se sanaban al orar por él ahí fue. Me contó en una ocasión que tenía su mirada fija en una viejita que la llevaban en una silla de ruedas. Y él cuando salía de casa y la veía a la viejita, ahí iba. Bueno, era de tal manera que ya la viejita cuando lo veía no se sanaba. La viejita agarraba sus ruedas y le salía huyendo, pero y él detrás corriendo, hasta que una vez lo detuvieron porque creían que iba a agredir a la viejita porque la viejita salía corriendo y gritando, ya está otra vez aquí. Bueno, pues él siguió, no a la viejita, pero siguió creyendo que el Señor era una realidad, ese trabajo para él. Y él es un gran evangelista, es mi amigo Epi Limiñana, de aquí de Alicante, amigo mío. Ha hecho campañas tremendas, yo le he acompañado con él y estoy asombrado de ver lo que he visto, las maravillas que el Señor ha obrado a través de mi amigo Epi. Pero él empezó así. Yo mismo me decía cuando me dijo, mira, el Señor me ha dicho que voy a ser evangelista de masa. Yo me partí de risa. Y yo, ¿qué me estás diciendo, muchacho? ¿Qué has soñado? Y cuando he visto estadios llenos y el Señor utilizando Epi, me dije, es un valiente. Él es valiente, creyó la palabra de Dios, se atrevió. Y pues, es que las promesas hechas por el Señor Jesucristo son para todos los que se atreven. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que se hacen con él, lo arrebatan. En Lucas 17:6 le dice el Señor a sus discípulos, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Yo no sé si alguna vez ustedes han intentado algo por el estilo. Yo sí, no pasó nada, pero yo lo intenté. ¿Y si pasara qué? ¿Qué? Quizá me hubiera desmayado del susto, pero bueno, pero hay que intentarlo. Mi inquietud
al no encontrar la palabra sobrenatural en la Biblia, a pesar de ser una expresión muy utilizada, pues en fin, me pesó, porque es verdad, yo lo he utilizado y oigo a muchos hermanos aún que no paran. Vamos a tener un culto sobrenatural. Estas canciones, cánticos son sobrenaturales. Y así, sin encima, y venga, y venga. Yo ya no la utilizo, esa palabra. Yo ya no. No, porque es natural que en los cultos el Señor derrame su gloria. Es natural que en los cultos los enfermos se sanen. Es natural que los demonios se manifiesten solamente por oír la palabra de Dios, por la alabanza. Hace muy poco estuvo con nosotros un señor que ha estado predicando el Evangelio y está viniendo por allí ahora, y yo vi que entró, se sentó y empezó a rascarse como si tuviera picazón. No, si no, tenía picazón, pero así, y así. Y yo me acerqué a ver qué pasaba. Y le dije, ¿qué pasa? Y me dice, es que desde que han empezado la alabanza, me ha entrado un picazón. Y yo, ya, le han entrado más cosas a mí. Tuvimos que orar por él, para llevarlo a la oficina, y allí se manifestó lo que había en él. La presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, los demonios saltan por las ventanas, se manifiestan, hacen el teatro que tengan que hacer, pero es que no se puede. Eso es lo natural, no es lo sobrenatural. Eso tendría que ser lo natural en cada culto, en cada congregación, en cada vida. Lo natural de Dios. Y voy a seguir leyendo. Lo que debería ser natural para todos los hijos de Dios es que pasaran esas cosas. Y no algunos, porque es verdad que hay algunos que nos quitamos el sombrero porque vemos que estas personas predican y se convierten en cientos, otros tienen una profecía y exacta y van al sitio y otros... Pero eso es lo natural. Un profeta de Dios no puede ir haciendo cosas sobrenaturales. Tiene que ser natural en él, porque es profeta. Y lo natural del profeta es que profetice. Ay, claro. No voy a hacer algo sobrenatural, como ahora me pongo la mochila de profeta. Pues no, el profeta es profeta 24 horas. Aunque estés comprando bacalao, eres profeta, es un profeta comprando bacalao. Pero así es. Y un pastor, y un evangelista, y un maestro, es claro. Y a mí me gusta mucho la playa. Y yo soy pastor en la playa y todo, tomando el baño, tomando el sol, y estoy mirando por ahí, y ahí el Señor me dice, me da una señal, plaf, aquí, ahí está, cuidadito, o habla, o calla, o saludo a alguien por la calle y el Señor me dice, ora por él ahora mismo, este tiene un problema. Aunque te diga que no, 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 yo no, que no, me dejes que ore por ti, no, ¿para qué? Si yo no, yo. Y pone la mano en su pecho y empieza a llorar. Ah, pues bien, pues así, es lo natural. Yo no soy pastor solamente cuando voy las 2 horas que estamos en el culto. Soy ahora mismo, soy un pastor que está compartiendo sus experiencias con otros hermanos. Y la palabra, si no pastor, pues un hombre que el Señor le tocó el corazón hace tiempo. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña a todos por igual, a todos, aunque no todos tenemos la suficiente valentía de escucharle y de asumir sus enseñanzas. Esa es la realidad. Pero el Espíritu Santo habla a todos por igual. Si no, habrían varias Biblias. Bueno, hay versiones, pero yo no me refiero a las versiones. El contenido más o menos es el mismo, cambian algunas palabras. Pero había Biblias para mujeres, Biblias para inteligentes, Biblias para calvos, Biblias para altos, Biblia para menos altos, Biblia para rellenitos. No. Biblias para universitarios. No. La misma Biblia la lee un universitario que alguien como yo conozco que aprendió a leer con la Biblia en la mano. La misma Biblia. Lo único que no todos se asumen esas enseñanzas. Porque en Juan 14:26 dice lo siguiente, más el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, todas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces Él enseña
y nos recuerda. Nos enseña a través de la palabra y nos recuerda lo que hemos aprendido para ponerlo en la práctica en un momento determinado, porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu en nosotros. Somos espirituales. Así que si nos consideramos espirituales, debemos entender que no solo se trata de vivir una vida sin pecado y apartados del mundo, sino que el espiritual, la persona espiritual, en el más amplio sentido de la palabra, es aquel que, guiado por el Espíritu Santo, percibe las cosas espirituales en el mundo natural. Y al discernirlas, actúa según lo cree conveniente en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Porque para él, lo espiritual es tan normal como lo natural. Una vez íbamos, mi esposa y yo, estábamos en otra localidad cercana a esta, es una localidad muy turística, tremendamente turística. Aquello es Sodoma y Gomorra, porque por el pecado que hay allí, por la gente de todas las nacionalidades de Europa, nación ahí. Íbamos por la calle, sí, sin más, y se cruza una señora y nos señala, y nos dice así, sin más, no la habíamos visto en la vida. Os conozco a vosotros dos, sé quiénes sois y quién están vosotros. Y cruzó la calle y salió corriendo. Nos quedamos a Ana y yo, mi esposa la llama Ana, Ana y yo. Ana, tú la conoces, y dice que si estamos en otro puesto, no está en nuestra ciudad, no tenemos ni idea. Yo, pues ya sabes lo que hay, ya sabes quién es y por qué nos ha dicho algo a nosotros, dirigiéndose así de esa manera a nosotros. Lo espiritual es normal, o tiene que llegar a ser tan normal para nosotros como lo es lo natural. Por lo tanto, para los espirituales que comen, beben, trabajan, se casan, tienen hijos, ríen, lloran, etcétera, las maravillas de Dios no son sobrenaturales, sino naturales por la naturaleza del que las realiza. Hermanos, naturales para nosotros. Dios es espíritu y obra con toda naturalidad conforme a su naturaleza. Vaya, aquí el Señor me dejó desbancado a mí cuando entendí esto. Él obra con toda naturalidad y tú dices que si yo hago algo es algo sobrenatural. No, es lo natural. Tienes que verlo como lo natural. Tienes que entenderlo como que es natural y vivirlo tú como natural y darlo a conocer como natural, no como un espectáculo de circo. Vengan a la reunión que va a haber algo sobrenatural. No, 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 porque van a venir a ver el espectáculo y no van a venir a verme a mí. Bueno, y si por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos llegado a participar de alguna manera de la naturaleza divina, que no hemos llegado a participar, lo lógico es ver normal o natural lo que para algunos es sobrenatural. Por eso dicha expresión no figura en la palabra de Dios. Yo escribí un artículo, a mí me gusta escribir, tengo una página web que hay entre pensamientos y artículos, ya no sé si 600 o 700 o por ahí, escribo bastante. Bueno, antes escribía más que ahora. Y publico los artículos. Este está publicado en mi página web. Y alguien me contestó, bueno, me dijeron de todo, ¿sabes? Algunos, se ensañaron conmigo. Pero uno de ellos dijo que era estúpido que dijera que la palabra sobrenatural no está en la Biblia. Que eso no tiene ningún sentido, ni significa nada, porque la palabra Trinidad tampoco está y la Trinidad es real, ¿no? Y pues sí, pues tienes razón, muchachos, no está la palabra Trinidad en la Biblia, pero yo expongo lo que entendí que me dijo el Señor. Punto. Si para ti es una estupidez, pues lo siento, para mí no fue ninguna estupidez y no es ninguna estupidez para mí.
es normal o debería ser normal o natural lo que para algunos es sobrenatural. Por eso, dicha expresión, entiendo, no figura en la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios si nosotros tenemos naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Es lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos ha dado unas promesas tremendas mediante el conocimiento del Señor Jesucristo, para que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid vuestra fe y virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, o por medio del Señor Jesucristo, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, lo que hace el Señor debe ser natural a nosotros. Y nosotros actuar de manera natural. Miren ustedes, hay algo que me llamó la atención, me dio, me hizo pensar sobre Pedro, el apóstol Pedro. El Señor Jesús, cuando envió a los 12, les dio capacidad, les dio su respaldo para que sanaran, ataran demonios, hicieran maravillas y alimentaran, en fin, hicieran muchísimas cosas, pero era el Señor el que estaba entrenándolo, estaba al tanto de las situaciones, pero llegó un momento que el Señor Jesús partió, murió en la cruz, resucitó y está sentado en los cielos, en la gloria. Bautiza el Señor a los 120, porque no había más. Si hubieran estado los 500 que el Señor se les apareció, pues hubiera sido un estruendo. Yo no solamente he oído en Jerusalén, sino en toda Israel. Y a partir de ahí ya vemos a Pedro y a Juan pues haciendo sus rutinas como judíos que eran, yendo al templo horario, sí, y el día, la historia la sabemos todo lo que ocurrió yendo al templo y quien estaba en la puerta de la hermosa, o alguien pidiendo limosna. Ahí se despertó en Pedro su naturaleza divina. Se quedó mirando al ciego, se quedó mirando a la persona inválida, que digo, el ciego estaba inválido allí, y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahí se despertó su naturaleza. Y no fue algo sobrenatural. A partir de ahí, del derramamiento del Espíritu Santo, empezaron los hechos naturales en todos los creyentes que nacieron de nuevo. Empezaron así. Pero ¿quién lo hace? Otro hubiera mirado al paralítico, le hubiera dado la limosna, que el Señor te bendiga y te guarde y se va. Pero ahí la naturaleza divina en Pedro, Espíritu Santo, Espíritu que el Señor le dio, le tocó y actuó. Se atrevió. Yo tengo un amigo que cuenta un caso que le pasó parecido al de Pedro, pero no sucedió lo mismo. Pero me contó que en España hay una organización que se llama la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España. Ayudan a los ciegos, a todas las personas invidentes, de una manera extraordinaria. Hay colegios para que aprendan a leer, el braille, todo, ven, muy bien. Pero se financian a través de sorteos de lotería. Y hay muchos invidentes y ciegos que venden los cupones de lotería. Este amigo mío, queriendo emular a Pedro, se acerca a un invidente, a un ciego que está vendiendo los cupones y le dice, si yo fuera el Señor Jesús,
¿qué le pediría? Él pensaba decir que recobre la vista. Y le dijo, que me toque la lotería. Dice, se quedó pasmado. Pero lo intentó. Y yo le dije, Samuel, ¿y no oraste por él? Dice, no, es que me quedé cortado, ya no sé qué, no supe qué decirle. Pero lo intentó, porque se despertó en él lo que el Señor había puesto. Y es algo, insisto, que debemos atrevernos. Dice que si estas cosas, la virtud, porque es el resultado, es la suma del el nuevo nacimiento, él empieza a cambiarnos, la palabra lo dice, nacer de nuevo, hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Una de ellas es que la naturaleza divina empiece, empiece a formarse en nosotros y nosotros empecemos a orar conforme a esa naturaleza también. Así que ah, ya termino porque es la hora. Podemos caminar con toda seguridad en la normalidad espiritual que nos ha sido dada y que seguro conocemos. Y deberíamos dejar detrás frases, como he dicho antes, de cultos eh, sobrenaturales, cánticos sobrenatural, predicación. Es natural. Es natural que el Señor se mueva cuando su pueblo lo está alabando. Es natural que el profeta profetice palabra de Dios. Yo sé que a veces yo también, el Señor me utilizó durante un tiempo como en la profecía. No me voy a decir como profeta, pero en la profecía. Y a veces no era el Señor quien daba la palabra, era yo por mi buena voluntad. No es que mentía ni hacía, ni inventaba cosas, pero parece que el corazón dices una cosa y te atreves a decir así dice el Señor, cuando el Señor pues no ha dicho nada. Pero lo hace uno de buena voluntad y a veces pues en cosas que pasan. Pero la realidad es esa. Somos lo que somos en Cristo porque Él nos ha dado de su naturaleza divina. Nos ha dado el Espíritu Santo y deberíamos vivir con toda naturalidad en esa naturaleza. No deberíamos tener temor ni esperar actuar en el nombre del Señor para hacer en una campaña o en un culto o en una reunión. Somos hijos de Dios las 24 horas del día. Porque soy profetas, no soy las 24 horas del día, en el trabajo, donde sea. Los apóstoles, los evangelistas, los maestros, los pastores. Somos hijos de Dios del sur, igual que yo soy un varón las 24 horas del día. Bueno, ahora ya uno puede ser lo que quiera, cuando quiera, del tiempo que quiera, pero yo soy varón las 24 horas del día. Aunque me ponga un vestido que no me corresponde según mi naturaleza, pero soy un varón. Y los que son de Dios, en cualquier lugar y ante cualquier situación. Y doy gracias a Dios que el Señor me hiciera entender que debo comportarme conforme a mi naturaleza, a la naturaleza de nacido de nuevo, porque eso es bueno para su reino y es bueno para mí. Con esto termino, mis hermanos. Si quieren alguna aclaración o quieren hacerme alguna pregunta, aquí me tienen a contestar. Amén. Bien, muchísimas gracias, Pastor Antonio. Fíjate que aquí en el chat hay dos preguntas. Yo quisiera, con el permiso de todos, poderlas leer. Y una de ellas dice, yo quiero leerte las dos para que tú puedas ahí hacernos favor de contestarla. Pero una pregunta dice, ¿cómo saber sobre el equilibrio entre, me imagino que dice, entre la carne y el espíritu? Es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, en la vida diaria, ¿cuál sería una forma de pensar solo en la carne? Esa es otra pregunta. Bueno, voy a empezar contestando por la última. ¿Cómo sería pensar solo en la carne? Pues sí, la pregunta misma lo dice. Si estás pensando solo en la carne, no puedes pensar en el espíritu. No puedes. Cuando alguien pregunta cómo es posible eso, es porque su mente siempre es carnal.
siempre. Nosotros podemos sujetar nuestros pensamientos. Pablo lo dijo, que tiene su pensamiento atado a Cristo. Entonces, si uno medita en la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios, porque hay que entenderla, entiende la palabra, y no hace falta ser un erudito para entender la palabra. Uno sabe, aquí, ahora mismo acabo de leer yo en Segundo de Pedro lo que dice, ahí está. Hay que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de la suciedad. Vosotros también poned toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe, el principio es la fe. Yo creo o he creído. Y hay que empezar a sumar. A la fe hay que añadir virtudes, cosas buenas, hacer el bien. Después a la virtud hay conocimiento. Sabemos que el Señor, en la palabra de Dios se dice que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento, de conocer la voluntad de Dios. No solamente el conocimiento, no es que conozcas, sino que te lo apliques y lo lleves a cabo. Al conocimiento hay que añadir el dominio propio. Hay veces que uno tiene que hablar y otras veces tiene que callar. Hay veces que no podemos dándole palizas bíblicas a la gente para que se convierta, sino oír a la gente. El dominio propio creo que es elemental, es el tener la boca cerrada y oír a la gente, escuchar a la gente y entonces poder contestar a la gente. A veces no es el momento y hay que pasar. Al dominio propio, paciencia, que es lo que acabo de decir más o menos también. A la paciencia, piedad. Piedad es tener misericordia, es querer tratar a los demás como a ti te tratan. Ver personas con necesidad y si puedes echarle una mano, ayúdales en lo que puedas. Piedad. A la piedad, afecto fraternal, una relación de trato, de buen trato, de empatía con los demás. No podemos apartarnos del mundo, vivimos en el mundo. Tenemos muchos amigos, conocidos, familiares que no son creyentes y están viviendo una vida de pecado. Pues no tenemos que tener una buena relación fraterna, de fraternidad, de hermandad. No unirte con ellos al pecado, sino estar al lado cuando llegue el momento y echarles una mano y sacarles del fango en el que están metidos. Y finalmente, el amor, porque el amor cubre multitud de pecados, de faltas y ayuda. La mente carnal, todos tenemos la mente carnal, pero sí que podemos sujetarnos. Todos sabemos cuando estamos pensando o haciendo o actuando cosas que no están acorde a la palabra de Dios. Y lo único que podemos hacer cuando no estamos acorde, pues dejar de hacerlas y punto. Y ahí es cuando estamos dándole paso al Espíritu Santo. Antes le dábamos paso al diablo y ahora le damos paso al Espíritu Santo cuando empezamos a tener una mente según Cristo. La primera pregunta que me has hecho, Oscar, o que han hecho, ¿cuál era? Que se me ha ido el santo al cielo. Decía, cómo saber ese equilibrio. Yo le agregué entre la carne y el espíritu, porque solo dice Vale, equilibrio, pero me sí, imagino que quiso poner eso. naturalmente. Mira, el equilibrio pues se puede conseguir, claro que se puede conseguir, todos intentamos conseguirlo, el equilibrio. Al tener esta naturaleza corrupta que la tenemos, que estamos en pecados, somos pecadores, pues de nuevo, al conocer al Señor Jesús, lo primero que hace el Señor Jesús, si es que somos honestos al oír su palabra, es señalarnos las cosas que debemos de apartar de nuestra vida. Yo les voy a contar caso y ahí es cuando empieza el equilibrio, porque hay un desequilibrio. El que se vence cuando empezamos a caminar con el Señor o caminando con el Señor, estamos desequilibrados, decantados al pecado y lo espiritual pues pesa menos. Yo tuve una experiencia cuando el Señor empezó a tratar conmigo sobre el perdón. Resulta que yo, cuando no conocía al Señor,
Pues los domingos, aquí en mi ciudad, pues nos reuníamos en un local, chicos y chicas jóvenes, muchachos y muchachas de 18, 19 años, y yo tenía un amigo que ese domingo, pues nada, yo voy a saludarlo, llamaba José, Pepe. Voy a saludarle y nada, y se vuelta para mí, se pone bravo, empieza a insultarme, empieza de todo, a decirle, si yo no sabía de qué, por qué. Y yo iba a soltarle un puñetazo, porque fue delante de todos nuestros amigos, chicos y chicas, yo le iba a soltarle un puñetazo. Me sujetaron, lo sujetaron, bueno, aquello fue un espectáculo, aquí en medio, en una cafetería. Y así quedó. El domingo siguiente regreso ahí, vino a hablarme, a disculparse, y yo no quise aceptar sus disculpas y cortamos nuestra relación, a pesar de haber ido desde niños juntos. No quise. Pasan los años, los hombres casados, todo así, y yo vivíamos en la misma ciudad y yo lo veía por la calle y no le saludaba. A mí también igual. Y lo veía por un sitio, me cruzaba y me iba al otro. Resulta que conozco al Señor y el Señor empieza a tratar conmigo. Y este fue un trato muy, para mí fue muy, hacerme morder el polvo, es decir, comerme mi orgullo. Hay un ferrocarril, pasa un ferrocarril por nuestra ciudad y hay un puente ese ferrocarril y yo iba por el puente, por las vías del tren, él iba por la parte, me lo encuentro, él por la parte izquierda y yo por la derecha, que íbamos cara a cara uno al otro. El Señor me dice, pídele perdón a Pepe. Y habían pasado casi 20 años. Y yo, Señor, no me digas eso, ¿eh? Que le pidas perdón. Yo, si yo no, ya no, no nos tratamos. Pide el perdón. Me cruzo a la parte donde estaba él y él ve que me cruzo y se cruza y yo iba por la derecha y él por la izquierda. Y entonces él se vuelve a la derecha y yo me cruzo a su derecha y él se vuelve a la izquierda y yo me paso a la izquierda. Y cuando voy hacia él, él se abre de piernas y con los puños cerrados para soltarme un puñetazo. Y yo me acerco a él y le digo, Pepe, quiero pedirte perdón. Y él se queda, ¿qué? Yo de lo que nos pasó hace 20 años. Y hace él así, ¡buah! Pero se me quitó un peso de encima que yo no sabía que lo llevaba. Yo no sabía que lo llevaba. Y la balanza ahí empezó a equilibrarse. Y tuve que pedir perdón a más gente que yo le había dicho, hecho daño, sobre todo ofendido. Y tuve que ir perdiendo y ahí empezó a equilibrarse la naturaleza mía, la naturaleza que el Señor me dio, el nuevo nacimiento. Y ese equilibrio uno lo tiene que mantener siempre. No te lo hace el Señor así porque así. Somos nosotros. Es que lo bonito, lo que creemos nosotros, bonito, es que el Señor tiene que equilibrarnos. Y no es así. Nosotros somos los que tenemos que mantener el equilibrio. Tenemos que mantenernos. Y hay cosas que debemos soltar lastre para que ese equilibrio se quede perfecto. Y si es posible, que se incline más para lo espiritual. No hay fórmulas mágicas, ni hay que mucho orar, ni hay que, en mi opinión, hay que obedecer. Hay que obedecer al Señor. Y cuando uno obedece, empieza el equilibrio. Porque Jesucristo fue obediente en todo hasta la muerte y muerte en cruz. Y Él nuestro Maestro, el que nos enseñó y el que sigue enseñándonos aún. Esta es mi respuesta. Si le sirve de algo, pues... Amén. Qué tremendo. Somos nosotros los que nos tenemos que equilibrar. Está buena la respuesta. Muy bien, creo que estamos entonces de esta manera llegando al final de este estudio. Esperamos de todo corazón que ustedes y cada uno de nosotros hayamos sido bendecidos con la participación del pastor Antonio. Y la próxima semana estaremos una vez más acá en la misma hora, en los diferentes horarios alrededor del mundo. Así que no se pierda el próximo miércoles otra enseñanza poderosa. Y mientras tanto, le deseo de todo corazón que la gracia del Señor, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo esté con su vida. Amén, amén y amén.
Muy bien, mis amados, damos por finalizada nuestra reunión. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Bendiciones. El equipo nos quedamos aquí, bendiciones. por Chao, favor. chao. Amén. Buenas noches desde España. Buenas noches. Gracias.